Hola, hola, bendiciones en este día domingo ya 13 de agosto del año 2023 y también ya domingo 19 del tiempo ordinario. Desde la fe iniciamos una nueva semana, pues siempre poniéndola en manos de Dios y que todo lo que recibimos, lo que vivimos y lo que vemos en cada uno de los elementos de la Eucaristía se convierta en esa misión, en ese envío que nos permita durante la semana dar testimonio de la gloria de Dios. Ese es el principal llamado de la celebración eucarística, alimentarnos de Cristo, vivir y recordar su entrega amorosa por nosotros, para que de esa manera nosotros poder responder en nuestra cotidianidad, de siempre de manera generosa y buscando dar testimonio de su gran amor. Hoy el relato del Evangelio, según San Mateo, que es el que venimos pues meditando a lo largo de este ciclo A, nos enseña elementos que son muy valiosos y una llamada de nuestra propia reflexión, principalmente en esos momentos donde decimos que Dios no participa de nuestra vida, que Dios se ha alejado de nuestra existencia, cuando a veces sentimos que es más lo que tenemos que reclamarle a Dios que lo que verdaderamente le agradecemos. Que en primera instancia y con franqueza te digo, no está de más o no está mal sentir ese sentimiento, haga la redundancia, en algún momento determinado. Es parte del camino de fe, es parte de nuestra fragilidad humana. En los momentos de dificultad, tener la sensación de que Dios se ha alejado de nuestra vida. Pero hoy el relato nos revelará una experiencia completamente diferente. Dice San Mateo que después del milagro de la multiplicación, que no es un tema menor, evidentemente dentro de toda la experiencia de la fe y justamente entendiendo, pues bueno, que Jesús en su momento hizo algunas sanaciones, que en otro momento determinado, pues curó ciegos, le dio pues otra vez andar a los que estaban, pues en este caso paralíticos, que había en su momento también pues sacado algunos demonios de muchas personas. Evidentemente los signos y los milagros desde la escritura de Mateo pues tienen un gran valor en esa pues enseñanza hacia Jesús como el Mesías. El texto de la multiplicación o el milagro de la multiplicación fue un milagro que generó muchísimo revuelo por todo lo que significaba. Y es evidente que para el tema de los apóstoles, pues también fue algo muy profundo y algo que los generó pues de muchísima alegría y también una confianza muy fuerte en el Señor. Pero dice entonces que después de esa multiplicación, los discípulos, los apóstoles, son subidos en una barca y enviados mar adentro. Jesús no se fue con ellos y al tiempo dice que mientras estaba la tormenta y estaba siendo azotado la barca, pues escuchan una voz que se acerca. Ellos creían que era un fantasma. Ellos creían que era un ser, un espectro, y se llenaron de miedo. A lo que pues justamente Jesús les grita, no tengan miedo, yo soy. ¿Cuántas veces en los momentos de dificultades, en los momentos en los que nos sentimos desesperados, terminamos pues tomando decisiones o acudiendo a personas o pues a soportes o haciendo algunas prácticas tal vez no tan adecuadas? ¿Cuántas personas se han refugiado en el alcohol? Se han refugiado tal vez en una infidelidad ante una crisis matrimonial. Tal vez cuántas personas han decidido pues empezar a consultar horóscopos, a consultar brujos en algún momento de incertidumbre. Entonces al final, y en ellos quieren ver la solución de su problema. Y bueno, inclusive, hay que ser muy honestos, a veces uno pasa canales y ve en ciertos canales un programa de santería y tarot y demás, y el fondo es una iglesia y demás, el croma que tienen ahí, bueno, uno puede hasta equivocarse y pensar que eso es algo que verdaderamente nos acerca a Dios, cuando es completamente todo lo contrario. Pero independientemente de la circunstancia, muchas veces en los momentos de desesperación, pues a veces tomamos camino o pensamos que aquello que está viniendo no es lo que verdaderamente es. Pues entonces Jesús ahí dice, no tengan miedo, soy yo, tranquilícense. Siempre es importante, como dice
ese axioma en toda situación de dificultad o en toda crisis. Lo importante y lo primero es mantener la calma. Entonces, tranquilícense, soy yo. Y Pedro, como siempre, en ese carácter impulsivo que le caracterizaba, que pues en algunos momentos le generó muy buenas situaciones, pero en otros momentos más bien lo metió en muchas dificultades, termina diciéndole a Jesús: si eres tú, permíteme que llegue hacia ti. Y Jesús responde: pues ahí sí, venga, acérquese. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua de la misma manera que como Jesús lo iba haciendo. Creo que es un elemento que omití. Ellos estaban ya justamente ya en mar adentro, y Jesús iba caminando sobre el agua acercándose a ellos. Pedro le dice entonces que si es él, pues que le permita acercarse, y Jesús le da la posibilidad y dice: pues ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Qué interesante se vuelve a entender esto en la medida de que, bueno, en un momento determinado, al haber una tormenta, al haber vientos, al haber un ambiente relativamente hostil, pues Pedro termina volviendo a ver a otro lado. Termina, pues, por decirlo de alguna manera, desconcentrándose y empieza a hundirse. En los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, es claro que nosotros muchas veces tendamos a ver los problemas, y es claro que hay que verlos, pero que no sean el foco de nuestra atención, sino buscar lo que nos permita solucionarlo. Es lo que siempre dice: no se centre en los problemas, busque o céntrese en la solución. Entonces Jesús lo hace. Entonces Pedro cae en ese error. Se enfoca tanto en el problema que termina pues olvidándose, o termina en ese aspecto pues quitándole la mirada a Jesús, y ahí es donde empieza a hundirse. En la medida de que nosotros, principalmente en los momentos de crisis, le quitemos la mirada a Jesús, ahí vamos a empezar a tener serias dificultades. ¿Por qué? Porque es solamente Jesús el que nos puede soportar, es solamente Jesús el que nos puede salvar. Y bueno, Pedro, otra vez partiendo de la equivocación, pues retoma el camino y lo que grita es: Jesús, sálvame. Y también entendiendo otro, bueno, es cierto, había tormenta, tal vez un poco de oleaje y demás, pero es claro que hay que entender algo. Y Pedro era pescador, Pedro sabía nadar, pero cuando tenemos las crisis no somos capaces y tenemos la mente tranquila, es muy normal que inclusive aquello que ya sepamos se nos olvide. Hasta nuestras características pues justamente dones ya personales que vienen con nosotros se nos pueden olvidar. Como aquella persona que siempre ha sido muy tranquila, muy respetuosa, y tal vez ante un susto, ante alguna circunstancia difícil, tal vez ante un pariente enfermo, lo primero que hace o termina haciendo es, pues tal vez respondiendo de mala manera a alguna persona. Eso se puede dar y es normal. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tenemos momentos de crisis y no tenemos esa paz que solo el Señor da, podemos tomar decisiones erróneas. Ahora, también, ¿por qué decía yo que es importante a veces eh, tomar en consideración estos textos al recordar esas situaciones donde sentimos que Dios se ha alejado de nosotros? Porque es lo que nos enseña el primer libro de Reyes en la primera lectura que hoy meditamos, que es justamente ese momento de encuentro de Elías con el Señor. Dios es un Dios que se fija o que se muestra en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas, no en las cosas tan pomposas. Porque inclusive vean cómo dice el texto, que había una tormenta, que había un terremoto, que hubo cosas muy fuertes, y en ninguna de ellas se presentaba el Señor. Pero llegó una brisa leve, y ahí Elías se puso de rodillas porque sabía que ahí estaba el Señor. Entonces, cuando las situaciones de nuestra vida están pues atribulándonos y demás, démonos cuenta que a veces el Señor actúa en el silencio. Y el hecho de que tal vez no se vea en primera instancia en lo que estamos viviendo, no quiere decir que nos ha alejado, sino que simplemente está ahí pendiente y cuidándonos a cada uno de nosotros. De la misma manera que Jesús con la barca. La barca jamás se iba a hundir. ¿Por qué? Porque justamente Jesús estaba cuidándola, estaba pendiente de él. Por eso en este día pues pidámosle al Señor esa posibilidad de mantener siempre nuestra mirada puesta en Él, de que Él sea el centro de nuestra vida,
que Él sea aquel que nos guíe, que sea aquel que nos enseñe, que sea aquel que nos levante, inclusive que sea aquel que nos corrija, para de esa manera poder dar testimonio del gran amor que Dios nos tiene. Y también por otro lado, darnos también comprender que nunca nos vamos a quedar solos, que el Señor siempre está cuidando de nosotros. Bendecido domingo.